Los escombros de la clase política que se instaló en Perú hace 20 años parecen estar pasando factura. El cuarto presidente de este país en menos de 5 años tomó posesión la semana pasada. Se trata de Francisco Sagasti, ingeniero y técnico con más de 20 libros publicados, que entra en reemplazo de Manuel Merino en un intento de calmar la tensión en esta nación, que rechazó a este último en intensas manifestaciones que dejaron un saldo de 2 muertos y más de 60 heridos. Esta crisis política que atraviesa Perú llega a tan solo 5 meses de las elecciones generales. En este capítulo de Conéctese le contaremos por qué se ha vuelto tan frecuente la caída de primeros mandatarios en este país. Todo este revolcón en el Poder Ejecutivo de Perú se remonta al momento en el que Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por el voto popular en las elecciones de 2016. Esto desató la tensión y confrontación constante entre el gobierno y el legislativo, porque después de dichos comicios, el Congreso quedó dominado por la oposición fujimorista y sus aliados. Contra Kuczynski se adelantaron 2 mociones de destitución presidencial que lo llevaron a su renuncia en 2018. Actualmente se encuentra bajo orden de arresto domiciliario desde abril de 2019 por vínculos en el caso Odebrecht. Desde entonces, Martín Vizcarra asumió el cargo de presidente, pero también se enfrentó a un Congreso opositor en el que no tenía apoyo de una bancada política propia, e incluso disolvió el Congreso en 2019 y convocó a elecciones extraordinarias para elegir uno nuevo en enero de 2020. No obstante, pese a que esto fue un golpe contundente contra el partido fujimorista, la situación de Vizcarra continuó siendo la misma en el Congreso al no alcanzar un apoyo suficiente en el mismo. Por lo tanto, al llegar la última moción de vacancia contra Vizcarra por presuntos hechos de corrupción que señalan que él recibió más de $60.000 en el llamado Club de la Construcción, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral. Este escándalo involucra a empresas constructoras de Perú y extranjeras, las cuales se dedicaban a ganar licitaciones de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el Ministerio de Transportes mediante el pago de sobornos a autoridades. En ese orden de ideas, Vizcarra es investigado en este caso por el presunto delito de tráfico de influencias cuando era el gobernador del departamento de Moquegua entre 2013 y 2014. En su reemplazo, el jefe parlamentario Manuel Merino se posesionó en el poder. Sin embargo, tras 5 días de haber asumido el cargo, renunció después de que la violenta represión a quienes protestaban por la destitución del ahora expresidente Vizcarra le pasara factura y le hiciera imposible su permanencia en la jefatura de Estado. De hecho, la Fiscalía peruana abrió una investigación contra Merino y su ministro del Interior por sus presuntas responsabilidades en las muertes de 2 manifestantes, aparentemente por 2 perdigones disparados por la policía. Finalmente, el parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como el nuevo presidente de Perú, el tercero en asumir el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de ciudadanos a las calles. Pese a que los últimos 4 años han marcado una inestabilidad política en Perú, lo cierto es que esta situación no es nueva, ya que de los 9 presidentes que ha tenido ese país tras el fin del régimen militar en 1980, 7 fueron condenados salpicados por escándalos o tienen investigaciones de la Fiscalía en curso. Por su parte, Alberto Fujimori cumple una condena por crímenes y corrupción, y Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García quedaron bajo la lupa por el escándalo de Odebrecht. Este último se suicidó en abril de 2019 en medio de una investigación en su contra. De igual manera, y como ya se mencionó, Martín Vizcarra es investigado por presuntos sobornos cuando era gobernador y Manuel Merino por las muertes de 2 manifestantes. En ese orden de ideas, solo Fernando Belaúnde Terry, cuyo gobierno fue entre 1980 y 1985, y Valentín Paniagua, que fue presidente 8 meses en 2000 y 2001, salieron indemnes en 2 décadas en las que el país se vio afectado por la corrupción. Además, el proceso de destitución de un presidente en Perú no es tan complicado como en otros países, pues cuenta con un sistema semiparlamentario. Es decir, que su Congreso de apenas 130 legisladores solo cuenta con una Cámara Legislativa y sus decisiones no tienen que ratificarse en ninguna otra instancia. Por lo tanto, las mociones de censura en Perú no son llamados de atención, sino mandatos de renuncia, y los gabinetes ministeriales y presupuestos del Ejecutivo dependen del escrutinio y la aprobación del Congreso. A esto se le añade la famosa figura de la vacancia por incapacidad moral del presidente, que viene de la Constitución de 1839 y se ratificó en las 10 siguientes, incluida la última de 1993.
Esta figura existe en otros países, pero en Perú opera y tiene alcances distintos, ya que a diferencia de un juicio político, la vacancia en teoría no está destinada a juzgar o sancionar al presidente, sino verificar que sus capacidades sean óptimas para ejercer su cargo. Así las cosas, el 20% de los congresistas pueden pedir una moción de vacancia, el 40% puede admitirlo y el 66%, es decir, 87 de 130 legisladores, puede aprobarlo. Por ejemplo, en la vacancia de Vizcarra votaron 105 congresistas. Lo cierto es que el nuevo presidente de Perú tiene como principal reto formar un gabinete que acepte el Congreso y asegurar una transición democrática para las elecciones de abril del 2021. De hecho, Sagasti ya tomó las primeras decisiones en su gobierno tras ordenar una reforma a la policía, designar a un nuevo comandante y retirar a 15 generales de la institución, todo en respuesta a la violenta represión de manifestantes en el efímero gobierno anterior.